Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Bienvenidos, Habibis, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sobremesa, a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Y hoy otro entrevistado de lujo, estamos con Manuel Asbun. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, ex secretario general de la Federación Palestina, con múltiples cartas y artículos publicados en distintos medios de comunicación de Chile y actualmente es el presidente del Centro de Información Palestina. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa. Hola, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Un tremendo gusto, y estamos acá con Fernanda porque tenemos varias dudas que creemos que tú nos puedes resolver, dudas históricas y un poco de análisis de lo que ha estado pasando. La primera pregunta con la que quiero partir es si es que Palestina siempre fue Palestina. O sea, se empezó a llamar Palestina desde el tiempo de los romanos, una denominación que le pusieron los romanos. Y por esa tierra han pasado múltiples pueblos, subieron los fenicios, los cananeos, y de hecho la misma Biblia, escrita por judíos, dice que los israelitas tomaron a sangre y fuego la tierra de Canaán. Ellos no eran de ahí, llegaron y se la tomaron, bueno, igual a los de ahora. Nada muy diferente con la historia. Sí. ¿En qué proceso, qué pasó para que Palestina terminara siendo Palestina y el pueblo palestino viviera ahí, se asentara ahí? Bueno, como ustedes saben, el siglo I después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y expulsaron a los judíos, o ellos se exiliaron, y se fueron a distintas partes. ¿Y por qué de hecho, llegaron a Europa, a Rusia y a todas partes. No tenemos ninguna certeza de que los que llegaron a Palestina, a tomarse Palestina en el año 48, sean realmente los descendientes de aquellos que salieron en el siglo I. Primera cosa. O sea que ni siquiera eso. Ahí yo tengo una pregunta, porque si bien en Palestina vivían judíos, como vivían católicos, musulmanes, de todas las religiones, los judíos siempre ocupan como argumento el que ellos siempre han estado ahí. Y efectivamente, vivían palestinos judíos. ¿Por qué hoy día ellos ocupan también la Biblia para decir que esa tierra les pertenece? Hablan de Judea como la antigua Palestina, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro, hablan de Judea y Samaria, que son los términos bíblicos con que se denominaban los territorios de Cisjordania. Pero ellos, como repito, se tomaron a sangre y fuego la tierra de Canaán. Y entre medio hubo muchas guerras, muchos enfrentamientos, y las posesiones territoriales no fueron permanentes. Hubo muchos, como repito, estaban los fenicios, estaban los cananeos y otros pueblos, no estaban solamente ellos. El origen de los judíos está en Irak. O sea, y después de ahí pasaron a Egipto. O sea, bajo la lógica de ellos, porque la lógica ¿cuál es? Nosotros vivíamos aquí hace 2000 años, claro. Entonces, si es por eso, cualquiera de los pueblos que había habitado ahí podría estar diciendo lo mismo. No solo ahí, sino que en todo el mundo. Habría que redistribuir toda la población mundial, de acuerdo a lo que era hace 2000 años. ¿Cómo? No tiene ningún sentido. ¿Cómo crees, Manuel, que digamos, los sionistas lograron convencer al mundo de esta narrativa que, como dices tú, es cosa de pensar lógicamente y es muy fácil desbaratar, pero el mundo está tan convencido o tiene tanto miedo de ir en contra? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Bueno, desgraciadamente a los palestinos nos jugó muy en contra el Holocausto, y eso despertó un terrible sentimiento de culpabilidad en Europa, porque ellos fueron los culpables, no los palestinos. Entonces, eso los llevó a compensar a los judíos ofreciéndoles una tierra que se suponía que estaba vacía, pero de hecho no estaba vacía, había 1.500.000 palestinos. Y cuando hablo de palestinos de esa época, estoy hablando incluso de los judíos que vivían en absoluta paz con los árabes palestinos en la tierra de Palestina. O sea,
Palestino no es una definición religiosa, sino una definición de pertenencia a una tierra. Como el ser chileno es una nacionalidad. A Chile. Claro. Me gusta eso que dijiste, pertenece a una tierra, porque a diferencia, el israelí dice, esta tierra nos pertenece. El palestino dice, nosotros pertenecemos a la tierra. Tiene como otra visión. ¿Cuántos de ellos tienen abuelos, bisabuelos nacidos en Palestina? Y son muy pocos los que van a poder afirmar que tienen esos parentescos nacidos en Palestina. En cambio, uno le pregunta a cualquier palestino aquí en Chile, tiene bisabuelos, tatarabuelos. Y todos en Palestina. Mi familia tiene tradición desde el siglo XVI en Palestina. Imagínate. Esa es nuestra raigambre, que los judíos no pueden alegarla, no la tienen, sencillamente no la tienen. Incluso los judíos que llegaron a Palestina, no solo en el año 48, sino desde mucho antes, empezaron a llegar a comienzos del siglo XX. De esos judíos que venían de Europa o de Rusia, no hay ninguna certeza de que sean genuinos descendientes de aquellos judíos que se fueron de Palestina en el siglo I. Lo que conocemos como hebreo, ¿no? Lo que conocemos como hebreo, los que serían los hebreos, digamos, los originarios de esa tierra, claro, no hay certeza. Manuel, tú dijiste algo, hablaste de la culpa de Europa, ¿verdad? Pero me parece súper curioso porque mucha culpa tenía Europa, pero Europa no pasó sus tierras, pasó tierras. Claro, sí, era muy fácil regalar, pero sí, hablando un buen chileno, la patudez de Balfour, cuando hizo la declaración Balfour, de ofrecer una tierra que no le pertenecía, era una tierra que la Organización de las Naciones le entregó a Inglaterra para que la administrara. Pero administrarlo no significa poder ofrecérsela al primero que pasa. Como que se lavó las manos Inglaterra entregándosela a Israel. Inglaterra es uno de los principales culpables de la tragedia del pueblo palestino. Y que actualmente no se ha referido mucho al tema. No, al contrario, ha apoyado bastante, Gran Bretaña ha aprobado... Incluso el primer ministro, no sé si todavía es primer ministro, que es de ascendencia india, que ellos sufrieron la brutalidad del colonialismo inglés expansionista, cosa que uno no logra entender. Manuel, vámonos a actualidad, a lo que está pasando hoy en día. Hace un par de semanas atrás, la Corte Internacional de Justicia sacó una resolución diciendo que efectivamente es ilegal los asentamientos y llamó a un poco que Israel terminara con la política de asentamiento y también declaró que Israel efectivamente practica el apartheid. Pero vemos que la Corte Internacional hace sus resoluciones, también vemos que el fiscal de la Corte Internacional hizo un llamado de arresto a Netanyahu y a otros miembros de su gabinete, pero uno ve que no pasa nada. O sea, vimos ahora hace poco en las Olimpiadas a Macron diciendo que Netanyahu era bienvenido. Entonces, que Netanyahu era bienvenido a París a presenciar las Olimpiadas. Entonces, volvemos a una pregunta recurrente que tenemos con Fernanda, que es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los organismos internacionales? Si al final fue pura pantalla siempre, ¿o es importante que la Corte Internacional saque estas declaraciones? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que partir de que existe una complicidad total entre Occidente, las potencias occidentales e Israel. Los Estados Unidos y Europa son tan culpables como Israel del genocidio palestino. Pero lo que ocurre es que esto viene de mucho antes, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad es el que nos han jugado en contra los palestinos. Y el pueblo palestino ha tenido que pagar el pato, diciéndolo buen chileno. Ahora, respecto de la Corte, yo encuentro que es un avance. Porque hasta ahora solo teníamos resoluciones de las Naciones Unidas, 63 resoluciones del Consejo de Seguridad, que Israel obviamente no ha acatado ninguna sola, ni siquiera la resolución que le dio nacimiento, porque se tomó mucho más territorio que el que le dieron. Entonces ya es un avance, pero esto desgraciadamente va a ser un proceso muy largo, porque Israel está fuera de la ley desde que se creó. Es como un delincuente, que anda suelto. Ese es el símil que yo haría a nivel internacional. Y jamás va a acatar la ley. La única ley que Israel conoce es la ley de la fuerza, no conoce otra.
Entonces, ¿va a servir de algo todas estas resoluciones o todas estas diferentes medidas que supuestamente están tomando estas entidades? Es que vamos corriendo de a poquitito el cerco. Desgraciadamente es un proceso súper lento. Y con este genocidio, el prestigio que algunos le asignaban a Israel se ha deteriorado mucho. Ya Israel ha pasado a ser en el mundo una mala palabra. Totalmente. Es una mala marca. Antes ellos se jactaban mucho de su tecnología, de los avances que habían hecho florecer el desierto. Mentira, porque ya los palestinos cultivaban muy bien la tierra, con unas técnicas más primitivas, pero la cultivaban bien. Las naranjas de Jaffa eran famosas en el mundo. Y ellos se lo robaron todo. Y ya han aplicado una tecnología y se jactan de algo que no tendría por qué jactarse, porque con las millonarias ayudas que reciben de múltiples empresas y de estados como Estados Unidos, y bueno, a cualquier país le va bien con eso. De hecho, hoy día con toda la propaganda electoral que ha habido en Estados Unidos, unos apoyan más, otros apoyan menos a Israel, pero al final tenemos la claridad de que sea quien sea que salga, hay un bien, o sea, hay un mal más malo que el otro, pero al final todos están con Israel. Sí, ahí no hay que hacerse esperanzas. Eso, hablemos de Estados Unidos en términos relacionados con Palestina. Kamala Harris o Trump, ¿para nosotros es lo mismo? Es igual, el que salga ahí, si no tiene, y aunque quieran, fíjate que antes de que fuera, o cuando recién había sido elegido Obama, yo recuerdo que dirigió un discurso muy bonito sobre Palestina, de que cómo era posible que Palestina todavía no tenía su Estado en circunstancias que todo el mundo lo tenía, pero al final, obviamente, no quiso o no pudo hacer nada. Si de palabras bonitas no se vive. Así que, desgraciadamente, cualquiera que llegue, aunque tenga la intención de favorecer a los palestinos, no va a poder hacer nada, porque te digo una cosa, el Parlamento, o sea, las dos cámaras de Estados Unidos, la de representantes y la legislativa, ambas, creo que el 80% de los legisladores están financiados por el AIPAC, que es el movimiento que apoya a Israel dentro de Estados Unidos. El lobby judío. Entonces, están todos, digámoslo con sus letras, están comprados. Por supuesto. Están comprados por Israel. O sea, ahí tú hablas mucho del concepto de la culpa, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Es culpa? ¿Es plata? ¿Es miedo? ¿Qué mueve? Porque yo te quería llevar a la visita de Netanyahu al Congreso de Estados Unidos. Para mí, me imagino que, Feña, para ti, para todo, yo creo que para la mayor parte de la población que tiene cabeza y que se da cuenta de lo que está pasando, ver cómo llega este criminal de guerra y es recibido como un héroe con aplauso, o sea, yo ahí paro y digo, estoy viviendo en la Matrix, como en qué mundo estoy viviendo. Es muy extraño para mí ver eso. Un criminal de guerra hablando en la que se supone la primera democracia del mundo, pero desgraciadamente así es. Pues. De hecho, hay un video dando vuelta que sale Netanyahu diciéndole este judío sionista o te admira o algo a Biden, que le dice a ti americano irlandés sionista. Como que se entiende que está, claro. No necesariamente, ahí mismo él hace esa diferencia de religión, pero es la nacionalidad. Al final, cualquiera que sea un gringo o que sea pro Estados Unidos va a estar del lado de Israel. Pero de todas maneras, desgraciadamente estamos luchando contra eso. Pero las cosas creo que van a cambiar, pero desgraciadamente muy de a poco, y mientras tanto van a seguir muriendo palestinos. Ponte tú, el voto musulmán en Estados Unidos está siendo cada vez más importante. Y eso va a ir, de alguna manera va a ir influyendo. Pero esto es una cuestión a muy largo plazo, muy largo plazo. Y con este genocidio, el nombre de Israel ya se ha deteriorado mucho en Estados Unidos. Ahora, por otro lado, desgraciadamente, existen los sionistas cristianos, que son más fanáticos que los sionistas a secas. Y eso nos juega muy en contra, porque ellos interpretan
prácticamente como si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, Claro. en que Israel llegaba y masacraba al que se le ponía por delante. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y quien escribió la Biblia, que obviamente era judío, lo interpretaba como que Dios estaba haciendo esas masacres. Y no me extrañaría que los actuales sionistas y los sionistas cristianos lo están interpretando igual, que está en la mano de Dios, que está masacrando a los palestinos por ser terroristas. Y no, si desgraciadamente hay una influencia tremenda del Antiguo Testamento, que es lamentable. Yo soy cristiano, pero el Antiguo Testamento me merece muchos reparos en ese sentido. Yo recuerdo una vez conversando con una chica que era sionista, en mi búsqueda de tratar de entender la cabeza, ella me dice, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, porque si no la tierra nos rechazaría. O sea, mira, o sea, es un estado de una mentalidad tan fuera de es como una especie de psicosis, pero es una especie de psicosis que se va expandiendo. Yo quiero retomar esa pregunta que te hacía Manuel. Sí, sabemos que el 80% del Congreso en Estados Unidos está financiado por AIPAC. ¿Sí? Pero ese júbilo, ese vitoreo, es como, tú dices, a esta gente realmente le cree a Netanyahu. ¿O tú crees que saben y les da lo mismo? No, es realmente obsceno. Creo que no hay otra palabra para eso. Vitorear a un criminal de guerra, o sea, les importa un bledo lo que les pasa a los palestinos, es increíble. Estados Unidos está llegando a un grado, a una degradación moral tremenda, y mucho de esto es causado por su apoyo a Israel. Igual ahí a mí me sorprende porque uno tendería a pensar, claro, Israel está degradando su nombre, Estados Unidos lo mismo, pero es impresionante el apoyo que reciben, cómo han logrado, lo que decía la Stephanie antes, cómo han logrado lavarle el cerebro a tanta población para que sigan creyendo que lo que Netanyahu hace o lo que este Estado genocida está haciendo, para que le aplaudan de pie en el Congreso. Entonces... No, sí, desgraciadamente se juntan todos estos factores. Insisto en los sionistas cristianos, porque en Estados Unidos, como ustedes saben, hay la mayoría son protestantes. Y dentro de ellos hay muchos, no sé si son mayoría o no, dentro de los protestantes, los sionistas cristianos, que de cristianos no tienen nada. Porque yo los he escuchado mucho en estos últimos meses. Y ellos hablan de Israel bajo ataque. Y piden ayuda para los pobrecitos que los que sufren en Israel. Y los palestinos les importan un bledo. No, es impresionante cómo han pervertido el cristianismo. Incluso las otras ramas protestantes, que no son sionistas, reclaman contra esto. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Se han salido totalmente del evangelio. El pueblo de Dios es el que tiene todo el favoritismo y se le regala una tierra. Así que de ahí parte toda esta... Claro que los sionistas, que en su mayoría son ateos, sí, están hablando de un Dios en el que no creen, y ese Dios en el que ellos no creen les regaló esa tierra. ¿Quién entiende eso? Por eso mi pregunta del principio era que los sionistas o los judíos sionistas se basan en la Biblia como su principal argumento. Entonces acá vamos a lo mismo. Ellos no creen en la Biblia. Sí, pero ante un tribunal internacional hoy día, lo primero que haría ese tribunal para dirimir la propiedad de esa tierra es decir que comparezca a aquel que le regaló la tierra. Y yo no sé si va a ser fácil que Dios comparezca ante un tribunal. Y ahí volvemos a lo mismo, son ateos. Que Dios fue el que les escribió esa Biblia. Es un libro que no tiene cómo ser comprobado. No, nada, sí, son patrañas. Sí. El mundo actual no se rige por esos patrones. El mundo actual se rige por las leyes que hay actualmente en el mundo y no por la Biblia, en cuanto al ordenamiento jurídico. Manuel, tú actualmente estás de presidente del Centro de Información Palestina. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo del centro, por qué nace el centro, cuál es la misión y qué han logrado. Entiendo que el centro se fundó en febrero. Claro. Cuéntanos un poco de tu trabajo ahí.
Bueno, este centro partió en una situación, digamos, de urgencia, por lo que estaba ocurriendo en Palestina, en que nos juntamos algunos que veíamos que no era suficiente lo que se estaba haciendo para remecer, que es lo que hay que hacer, remecer a la opinión pública chilena y en lo posible a la internacional respecto de este genocidio. Y por eso tratamos de informar lo más posible mediante cartas a los medios, que ya hemos mandado varias, artículos, podcasts como este, y otras actividades, y posiblemente estamos pensando ya poder mostrar físicamente con buenas imágenes el genocidio aquí en Chile. Sí. Así que estamos en ese predicamento de que la opinión pública chilena, que ya está mayoritariamente a favor de Palestina, sobre un 70%, incluso gente de derecha que tiende a ser más pro-israelí. Claro. En la gente de derecha ya tenemos una mayoría pro-palestina. ¿Una mayoría? Y tenemos que llegar a que el 90% de los chilenos sean pro-palestinos. A eso tenemos que llegar, y que ningún gobierno aquí en Chile, sea del signo que sea, se atreva a abordar una política internacional que de alguna u otra manera puede ser favorable a Israel y a la ocupación de los territorios palestinos. Manuel, tú hablaste de entregar imágenes que sean buenas, que muestren el genocidio. Hemos visto que en las redes sociales y en los medios hay millones de imágenes muy crudas dando vueltas. ¿Cómo piensan o cuál es la manera en que creen que pueden llegar de una manera diferente si ya nos hemos vuelto un poco inmunes a ver este sufrimiento porque es una constante? Claro, nosotros tenemos que luchar desgraciadamente contra la prensa y los medios, incluso la televisión, que suelen mostrar el sufrimiento israelí exagerándolo, incluso exagerando lo que se muestra, porque en el ataque a Gaza no deben haber muerto más de 800 israelíes. Eso es lo que sabemos ya con las informaciones nuevas. No, y también que no sabemos cuántos fueron asesinados por los mismos soldados israelíes. Por supuesto, no, sí, por eso se tiende a exagerar eso. En cambio, este genocidio que nosotros estamos viendo, especialmente a través de Al Jazeera, estamos viendo esta barbarie israelí, donde se les dispara a niños, los francotiradores les disparan a niños y no se conforman con un disparo, les disparan 1, 2 o 3 balazos para matarlos. No hay piedad con nadie. Esto es uno de los genocidios que va a ser el genocidio, yo creo, va a ser el genocidio, el gran genocidio del siglo XXI, así como el Holocausto lo fue del siglo XX. Claro. Y esto no para aquí, porque aunque haya un alto el fuego, las muertes palestinas van a seguir ocurriendo por malnutrición, por enfermedades. Ya vemos que todos los hospitales han sido bombardeados, en otra muestra de la barbarie israelí. Entonces, esto va a terminar, no sé, con 200.000, 300, desgraciadamente, es para llorar, 200.000, 300.000 palestinos muertos. Y para qué hablar de los que van a quedar amputados, mutilados, amputados. Y sobre todo, miles de niños amputados, es una barbaridad. Realmente es para llorar. Manuel, tú hablas con mucha pasión, con mucho dolor también. Con Fernando, otra de las preguntas que nos hacemos, ¿dónde metemos en el dolor? ¿Qué haces tú con tu dolor? ¿Qué haces tú con tu rabia? ¿Cómo lo manejas en el día a día? Expresarlo, escribiendo y escribiendo. Haciendo algo. Haciendo algo. Hay que hacer algo. Si tú consultas a cualquier psicólogo, cuando uno, para evitar la depresión, uno tiene que actuar. Y si hay algo que te está martirizando, bueno, actúa contra eso, con las armas que tú tengas. Y para mí el arma principal que tengo es la escritura. Así que eso es lo que hago. Y eso no es que me tranquilice, que no puedo dejar de hacerlo. Es lo que nos pasa a nosotras en este espacio del podcast. Absolutamente.
Oye, Manuel, ya tenemos que ir cerrando este capítulo, pero no nos queremos quedar sin tu recomendación. Libro, música, serie, cualquier cosa que sea un sí o sí tener que leer o tener que ver, escuchar. Ya. Para entender Mira, lo voy a que pasa en recomendar, Palestina. aunque pueda parecer raro, una novela. ¿Ya? Pero es una novela que yo calificaría de histórica, y que ustedes la tienen que haber oído de ella, es La llave, de Esperanza Marzuca. Es el Nakba narrado a través de personajes obviamente ficticios, creados por ella, por la autora, y con nombre y apellido. O sea, a los palestinos que sufrieron la Nakba, ella les pone nombre, apellido, voz, sentimientos. Los Y humaniza. retrata en forma entretenida, entre comillas, porque realmente el libro se lee y se sufre. Para el que es palestino se sufre. Pero retrata muy bien y todo basado en la historia real, tal como ocurrió. Lo único que se trata de una familia con nombres y apellidos y todo el calvario que tuvieron que sufrir al tener que dejar su tierra. Pero hay una cosa muy bonita ahí, una palabra de esperanza, cuando un padre le pone a su hija embarazada la mano sobre el vientre y le dice que los hijos de tus hijos van a levantar Palestina. No recuerdo la cita exacta, pero es una palabra de esperanza, de Claro. que esto no termina aquí, que la resiliencia del pueblo palestino va a ser eterna. Yo estoy leyendo El azul entre el cielo y el agua de la Susan Abu Hawa, Ya. que es un poquito similar a lo que estás Ya. contando. Y como una última palabra de esperanza, también recordar algo que escuché por ahí en algún momento, definiendo a los palestinos. Los palestinos sería aquel pueblo que estaba en esa tierra antes de que llegara el primer invasor, y va a ser el pueblo que va a seguir estando allí después de que se haya ido el último invasor. Qué bello. Creo que es una muy buena definición del pueblo palestino y de su resiliencia y de que jamás va a renunciar a su tierra. Dicen que los palestinos somos invencibles porque somos un pueblo que sabemos que la muerte no es el final. Sí. Sí. Es También he cierto. visto de algunos periodistas una imagen de que quién va a ganar entre un ocupante y alguien que está defendiendo su tierra. O sea, a la larga, a las décadas, pero esto es un proceso larguísimo, a la larga va a ganar el que defiende su tierra y no el ocupante. ¿Iremos a estar vivas para ver eso? Yo, inshallah que sí. Inshallah. Inshallah. Con esta preciosa reflexión de Manuel Asbun, nos despedimos. Manuel, Ya. muchas gracias por estar en el Ya, programa con gracias a nosotros. ustedes. Nosotros nos vemos el próximo martes. Chao, chao. chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.